Muy buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Soy el pastor misionero doctor José Augusto Espinosa desde Estados Unidos, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema relación con Dios y comunión con Dios. Antes les pido por favor que se suscriban a este canal y que pongan like en los videos que tenemos ya elaborados. Obviamente, eso ayudará a muchas personas para que se salven, ¿no? Como dice su palabra de Dios, la Biblia, en 1 Timoteo 2, 3, 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos seamos salvos. Vamos entonces a hablar entre la relación con Dios y la comunión con Dios. No es lo mismo la relación con Dios que la comunión con Dios. No es lo mismo la relación con un padre que la comunión con un padre. Nosotros tenemos la relación cuando somos salvos, en primer lugar, cuando somos salvos, desde que somos salvos, nosotros tenemos la relación con Dios definitiva. Es decir, cuando hemos cumplido lo que Jesucristo dice en su palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio, que son los mandamientos que Él nos dio en Marcos 1:15, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos dio esos mandamientos? Porque hay en la Biblia dos decretos condenatorios. La paga del pecado es muerte y el alma que pecare esa morirá. Son dos decretos condenatorios con los cuales no podemos hacer nada ni dejar de hacer nada. El espíritu está muerto, ¿no? La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Esa muerte que tenemos desde que somos eh, hijos de Adán. Tenemos un pecado seguro ya. Nuestra alma tiene que morir también en el infierno, ¿no? La segunda muerte. Y el segundo decreto condenatorio, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Son decretos de muerte no intercambiables, porque no podemos hacer nada, ni dejar de hacer nada para evitar estos decretos, que estos decretos se ejecuten. No podemos hacer nada. No podemos transar, dar el diezmo, hacer ofrendas, hacer buenas obras y todo delante de Dios. No, la paga del pecado es muerte, el alma que pecar es morirá. Eso se cumple porque se cumple. Ahora, si es que no tiene pecado, puede entrar al cielo. Si no, se va al infierno. ¿Ok? Bien, el alma que pecar es morirá. Por eso es que Jesucristo dijo en Marcos, como dije, 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, uno, y creed en el Evangelio, dos. Al comenzar su ministerio en la tierra, Jesucristo nos dio solo dos mandamientos, nada más, para alcanzar la salvación. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esos son dos mandamientos. No hay cómo aumentar ni disminuir de estos dos mandamientos. El Hijo de Dios dice eso. No son recomendaciones, son mandamientos, es decir, mandatos, órdenes que Él nos dio que hagamos. No se puede aumentar más. Ustedes, para venir a Estados Unidos, necesitan dos cosas: visa y pasaje. Es decir, arrepentimiento y creer en el Evangelio para el avión al cielo. Nada más. Pero arrepentimiento en el sentido de metanoia, cambio de pensamiento al de Dios, ¿no? Reconocimiento, reconocimiento, ese es el arrepentimiento. Reconocimiento de que yo soy pecador delante de Dios, que somos pecadores delante de Él, que nuestro espíritu está muerto, que no podemos hacer nada ni dejar de hacer nada para intercambiar esto, que nuestra alma, por lo tanto, que va a presentarse al juicio, como dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, esa alma va a tener que irse al infierno porque tiene pecado. Eso es arrepentimiento, reconocimiento. Porque si alguien no reconoce que es pecador, no será perdonado. Sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso la falsa doctrina de que declarando yo cosas,
aceptando a Cristo en mi corazón, sin el arrepentimiento previo, ya soy salvo, es mentira. Eso no es cierto. Eso se va contra lo que dice Jesucristo. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y segundo, que es el pasaje, la visa ya está, arrepentimiento. Y segundo, el pasaje. ¿Cuál es el pasaje? Creer en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por todos. Que fue sepultado, según las Escrituras, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es todo. No hay que aumentar más. Si a ustedes le dicen para venir a Estados Unidos se necesita visa y pasaje, y si otra agencia de viajes, que son las iglesias, les dice, no, no, es que verá, necesita pagar además $1,000 de comisión. Además, para irse a Estados Unidos, además de la visa, necesita otro permiso migratorio. Y además necesita, además del pasaje, necesita otro pasaje más. Por si acaso se le pierde el primer. Están aumentando cosas. Asimismo son las iglesias, las agencias de viaje que les dicen, no, para viajar al cielo se necesita arrepentirse, a veces ni arrepentirse, sino decir, se necesita decir la oración de la fe y se necesita no pecar más, como si se pudiera no pecar más. Nadie, ni el apóstol Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni nadie ha podido, puede, ni podrá dejar de pecar. Estamos en la carne y mientras estemos en la carne, vamos a pecar. Y como el alma que pecar es a morir, a todos tenemos que ir al infierno. Sin embargo, por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia, Dios envió a su Hijo para que me sustituya a mi alma o a nuestra alma en la cruz del Calvario, llevándose ahí todos los pecados, pasados, presentes y futuros, en el cual hallamos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuáles? Todos. No dice el perdón de pecados, hasta aquí nomás, como para las falsas doctrinas dicen. Hasta aquí nomás valió la sangre de Jesucristo, la muerte, no hablan de muerte, sino de sangre, y sangre y sangre, de todo en sangre, ¿no? Si se compra carro nuevo, le echan la sangre de Cristo. Si se compran casa nuevo, le echan la sangre de Cristo. Si está alguien enfermo, le echan la sangre de Cristo. Y si algo pasa, le echan la sangre de Cristo. Y para este terremoto, le echan la sangre de Cristo. Como que la sangre de Cristo costara lo mismo que la sangre de los machos cabríos y becerros de antes, o corderos, que solo duraban un año. Y había que eso sí despilfarrar, ¿no? No, no es la sangre la que nos salvó, es la muerte sustitutiva del Señor en la cruz. ¿Ok? Eso no más. No se puede aumentar más, ni tampoco disminuir más. Para ser salvo, Jesucristo dio la clave. 2 pasos. Arrepentimiento, reconocimiento que soy pecador y creer en el Evangelio. Que Cristo Jesús llevó todos mis pecados. Que resucitó al tercer día y fue sepultado, resucitó al tercer día para mi justificación, como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado, no hubiéramos sido perdonados, justificados. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan, dice, que se arrepientan. Entonces, luego del arrepentimiento viene el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Cuando se les pregunta a algunos pastores, yo he preguntado en Canadá, en Francia, en España, en Bélgica, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Me han dicho, el Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas, sí, pero ¿qué es el Evangelio? Hay 4 evangelios, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Si no saben qué es el Evangelio, que es lo crucial de la Biblia, ¿cómo van a enseñar? Como Jesucristo dice, ciegos guiando a otros ciegos, ambos van al hoyo. No se enseñan en las iglesias del Evangelio, sino lo que quieren escuchar. ¿Qué quieren escuchar? La prosperidad. Que Jesucristo con su sangre nos va a dar más carros, más casas, una mejor mujer, unos mejores hijos,
una mejor salud y todo lo terrenal. Cuando Jesucristo mismo y Dios en su palabra dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente, dice no segundamente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas terrenales os serán añadidas. No dice primero busquen lo terrenal y si es que tienen tiempo, le buscan a Dios. No, Señor, no es eso. Entonces el Evangelio de Jesucristo es lo crucial en la Biblia. Y eso está en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, recibió directamente de Jesús, directamente porque él fue llamado directamente, y por eso es apóstol. Y los apóstoles fueron quienes vieron, quienes vivieron con Jesucristo los 3 años y medio, quienes vieron su muerte, ¿no? Y luego su resurrección, fueron testigos de su resurrección. No como los falsos apóstoles han dicho, yo soy apóstol. ¿Apóstol de qué? Pues Jesucristo les llamó directamente. Ellos vieron la muerte de Jesús. Ellos vieron a Jesús resucitar. Entonces no pueden ser apóstoles. Falsos apóstoles. Que Cristo murió por nuestros pecados. No dice pasados, presentes, futuros. Todos. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. No te gana conforme a las escrituras. Ya estaba como 423 veces está profetizado en el Antiguo Testamento la venida de Jesucristo al mundo. Y más de 1000 veces en el Nuevo Testamento la segunda venida del Mesías. Por eso Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya no se nos imputa un pago por nuestros pecados, porque Jesús ya pagó perfectamente todas mis transgresiones pasadas, presentes y futuras. Y fue resucitado para nuestra justificación delante de Dios Padre. Desde que se cree, desde que se arrepiente uno y se cree esta verdad del Evangelio, Dios nos declara justos sin ser justos. Nos declara santos sin ser santos. Nos declara sin pecado aún teniendo pecado. ¿Por qué ya no nos ve a nosotros? Le ve a Jesucristo, a su Hijo. A Él le ve en nosotros, porque estamos, como dice la palabra, revestidos de Jesucristo. Revestidos de Jesucristo estamos. ¿Ok? Entonces, por eso, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia, por regalo, es un regalo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso cuando a mí me preguntan, pastor, ¿se pierde la salvación? Les digo, ¿cómo van a perder algo que es un regalo? Que no es de ustedes, es un regalo de Dios. Van a perder algo que es un regalo de Dios. No. ¿Cómo van a perder algo que ustedes no han ganado, no se han ganado? Si yo me hubiera ganado algo, puedo perderlo. Pero como no me he ganado, es un regalo, ¿cómo voy a perder? Solo que Dios pierda o Jesús pierda o el Espíritu Santo pierda. La Trinidad pierde. ¿Cómo va a perder? Pues, ¿acaso que el diablo es más poderoso y va a arrebatarles? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano, y nadie es nadie. Mi padre que me la dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarles de las manos de mi padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesucristo. Entonces, ¿nos va a arrebatar alguien? Nadie. Si la salvación es genuina, si hemos hecho esos dos pasos, si hemos dado esos dos pasos, visa y pasaje, visa, el arrepentimiento, el reconocimiento que soy pecador y seré toda la vida pecador hasta que me muera. Y con ese pecado no puedo alcanzar con Dios, no puedo hacer nada. Solo Él puede darme la salvación. Entonces, solo Él puede borrar los pecados míos. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo, de la muerte sustitutiva de su Hijo en la cruz, que es creer en el Evangelio. Eso es todo. Solamente hemos puesto fe. Dios ha puesto todo. Dios puso todo. La salvación es de Dios y del Cordero, dice en Apocalipsis.
no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, antes de la salvación, en Isaías 6, 64:6, Dios toma a las obras como trapo de inmundicia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Antes de la salvación, para Dios las obras, para llegar a Él, para entrar al cielo, las obras para la salvación son trapo de inmundicia. Mucha gente está creyendo que se salva por ir a la iglesia, por dar el diezmo, por orar, por declarar cualquier cosa, por la oración de la fe. Mentira. Eso se va contra lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Y se basan en lo que dice Romanos 10:10. Sí, es así. Pero que lean más abajo lo que dice, ¿no? ¿Cómo pueden ellos, no? ¿Cómo pueden ellos creer en alguien de quien no han oído nunca? Yo nunca oí de Jesucristo hace algunos años atrás. Y me hicieron ahora la hora de la fe. De Jesús, yo no sabía cuál Jesús era. Nunca fui salvo. ¿Cómo puedo creer en alguien a quien no conozco? Tengo que conocer primero la obra redentora que Él hizo en mí. Pero primero arrepentirse, reconocer que soy pecador. Eso hice hace 6 años. Y ahí fui salvo. Y ahí el Espíritu Santo vino a morar en mí. Y pasé a ser hijo de Dios. Y pasé a tener vida eterna. Y mi vida cambió totalmente. Totalmente. Del mundo de las tinieblas en que estaba. Dios, no yo. Él me trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, como dice Colosenses 1:13 y 14. Él me llevó, no fui yo solito caminando con mis piecitos, no, Él me llevó, me trasladó del mundo de las tinieblas, del mundo de Satanás en el que estaba, al reino de su amado Hijo. Él, no yo, porque lo contrario es quitarle la gloria y la soberanía a Dios. Yo me fui solito, yo con mis obras. Es que yo ayuno 3 veces al día, yo doy diezmo de todos, como el fariseo, ¿no? Yo no soy pecador como este publicano, ladrón. No, yo oro mucho, me golpeo el pecho, yo soy santo. Yo me considero santo en el sentido de que no tengo pecado. Cuando santo, santo, realmente la acepción de santo no es no tener pecado, no es ser santurrón, es trasladado escogido por Dios me trasladó, Dios me escogió, Dios. ¿Por qué? Porque yo creí en el Evangelio, pero antes me arrepentí, pues. Si no, no fuera santo. Entonces la santidad nos da el Señor y no es santurrón, sino que es escogido por Dios y trasladado. Eso es santo. Y por eso no es por obras, como dice también la palabra de Dios, ¿no? Dice Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es obvio, no podemos poner la obra de Dios y, mejor dicho, la gracia de Dios y la obra nuestra. No podemos poner, no podemos. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es pura gracia. ¿Y qué es la gracia? Darnos lo que nosotros no merecemos. No merecíamos del cielo. Dios nos da a través de que, no de nuestras obras, sino a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Eso es todo. Con eso fue completo. La muerte de Jesucristo fue suficiente para remitir en la cruz todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros, que Dios sabe que vamos a cometer, porque Él tiene presciencia, preconocimiento, omnipresente, omnisciente y omnipotente es el Señor. Y Él sabe qué pecado vamos a cometer mañana, aplazado, el otro año, hasta que Él nos lleve. Y eso está pecado, eso ya está perdonado. No es por obras humanas, ¿sí? En Romanos 11:6 dice,
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y estaré en los cielos, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La muerte de Jesucristo fue suficiente para remitir en la cruz todos nuestros pecados. Ya no podemos ofrecer nada más no podemos ofrecer. Antes de la salvación, todo como hemos visto es trapo de inmundicia. Ya no hay más ofrenda por el pecado. La muerte de Jesucristo fue suficiente y punto. No añadamos más. Ya no añadamos más para irse al cielo. Pasaporte y visa. Pasaporte de arrepentimiento, reconocimiento que somos pecadores y lo seremos hasta la muerte. Y visa, perdón, pasaporte con visa. Y después necesitamos nosotros, como segunda acción, creer en el Evangelio. Eso es todo. ¿Por qué? Donde hay remisión de estos, ya están remitidos, perdón quiere decir de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no tenemos nada más que hacer. Y la gente sigue añadiendo, ¿no? Y los falsos pastores siguen añadiendo cosas. Que sin santidad nadie va al Señor, que a partir de Jesucristo tenemos que ser santos. Como si Pablo hubiera hecho eso. Pablo siguió pecando. Vean, si no, lo que dice Pablo de Romanos 7, todo el capítulo, ¿no? Yo, justo lo que quiero hacer, no hago. Lo bueno que quiero hacer, no hago. Pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Hay una ley de pecado que mora en mí, dice. Es la ley del pecado adánico. En nosotros hay Adán y hay Cristo en los salvos. En los dos salvos hay solo Adán, la carne. En los salvos hay Adán. Y el espíritu resucitado, el espíritu del que habló Jesucristo en Juan 3:3, el que tengo oídos, oiga, Juan 3:3, nosotros estamos en la carne, pero también en el espíritu. Y hay una lucha entre los dos. La salvación entonces no se pierde jamás, es completa, es auténtica. Si es que es auténtica, es completa. Es una falsa doctrina la pérdida de la salvación. Como les decía en Juan 10, 28 a 30, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos. Así está clarito. Vida eterna es para siempre. Yo les doy vida eterna, ¿no? Dice, vida hasta que me conozcan y de ahí sí, que cada uno haga su esfuerzo. Es para siempre. No pereceremos jamás. Nuestra alma no será condenada judicialmente jamás. Judicialmente. Jamás por un pecado. Moralmente, claro. Él nos va a dar castigo y azote. Ya vamos a ver esa parte. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Peor el diablo Satanás, que tiene poder, pero no igual al de su creador, que obviamente no le creó malo, le creó bueno, lamentablemente le creó con libre albedrío. Y ahí este se reveló y fue cargando un tercio de todos los ángeles a la tierra, en donde está tentando a todo el mundo para que sigan su mismo camino, rumbo al lago de fuego. Y en Romanos 8:1 está clarito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ninguna condenación, dice, ¿no? Ninguna. Bien. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Sirvámosle no para perder la salvación, sino para, como reverencia, con gratitud, por gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz por mis pecados. Yo tenía que irme al infierno, pero Él, con su muerte sustitutiva en la cruz, en vez de mi alma, se llevó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, yo puedo entrar al cielo, porque no por mis obras, sino que así, de esa manera, Dios me ve como justo sin ser justo, me ve como santo sin ser santo, me ve sin pecado teniendo pecado, me ve inocente siendo culpable. Él me ve así, Él me declaró inocente. No es que yo solito me declaré inocente, yo solito fui santo, yo solito, no, Él me declara así. ¿Ok? Entonces,
Por eso es que los que se salvan son pocos, poquísimos. Lucas 13, 23 y 24 dice, y alguien le dijo, Señor, a Jesucristo, son pocos los que se salvan. Y les dijo, esforzados, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, no pocos, muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos están procurando entrar. Muchos están procurando entrar. ¿Cómo? Con cánticos, con virar los ojos, con desmayarse, con dar el diezmo, con gritar, con portarse bien, con tratar de cumplir los 10 mandamientos como si alguien pudiera cumplirlos. Nadie puede, porque además los 10 mandamientos no fueron dados para cumplirlos, sino como espejo para mirarnos en él. Como dice Romanos 3:20, ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos fueron dados únicamente para espejo, para mirarme ahí, para reconocer mi pecado. Nada más, pero eso no me va a limpiar. ¿Qué me limpia? El pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Creer en esa verdad. El que cree en él será salvo. El que no, ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No? Como dice en Romanos, Romanos 3. A ver, veamos, 3, Romanos. Para no equivocarme, ¿no? Los Romanos. Romanos. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esto de andar conforme a la carne o conforme al Espíritu, ¿no? No es una causa, no es un requisito, es una consecuencia. De ley, si ustedes ya no andan en la carne, ¿sí? Fueron salvos, son salvos, ya no van a andar conforme a la carne. Tienen ya su espíritu que les redarguye, el Espíritu Santo les redarguye. Él vive en ustedes. ¿Ok? Pero lamentablemente hay falsas religiones, falsas doctrinas. Y como dice Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Perdón. O sea maldito, sea maldición. Este es evangelio que les hemos predicado es el correcto, el que está en eh, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Otro evangelio diferente, no, es maldición, según la palabra de Dios. Pero hay falsos maestros y falsos apóstoles. Según de Corintios 11, 13, 15 dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsas pastoras, porque no puede haber pastoras también. Vean si no, en Primera de Timoteo 2:11 y 12, ¿qué dice? No puede haber pastoras, pero dicen, sí, ahora sí hay pastoras porque los tiempos han cambiado. Sí, pero la palabra de Dios no cambia. No puede acomodarse la palabra de Dios a los tiempos de actual de ahora. Es decir, por ejemplo, antes te decía no matar, ahora sí, sí se puede matar, pero poquito. No robar, sí, ahora sí se puede robar, pero poquito, ¿no? Sí, no, no.
Honrar al padre y madre. Ahora sí se puede deshonrar porque los tiempos han cambiado, ya la juventud es diferente. Ya le alza la voz a su madre, a su padre, ya ni saluda, ya no pide permiso. Le dice, si es que mucho le dice, hola, chao, hi, bye, cuando mucho, y si no, salen como el perro. Ya los tiempos han cambiado, ahora no importa que en la mesa no se hable de la Biblia, sino que cada uno está en su celular ahí, cada uno, dale, y no hay relación. Es que los tiempos han cambiado y ahora está bien eso. Bien, falsas doctrinas. La relación con Dios es diferente que la comunión con Dios, decía al comienzo, porque la relación no se pierde. Pasamos a ser hijos de Dios cuando hacemos cuando cumplimos esos dos mandamientos del Señor, arrepentirse y creer en el Evangelio. Ahí, Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La gente anda diciendo que todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que nos hemos arrepentido, hemos reconocido que somos pecadores y que no podemos hacer nada con ese pecado, sino Dios lo puede hacer. Y por eso hemos creído en el Evangelio. Él hizo toda la obra en nosotros. Él nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Ok? No por nuestra voluntad. No somos engendrados de carne y sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios hizo en nosotros algo maravilloso cuando fuimos salvos. Hizo lo que hizo con María. Vino y depositó su simiente en María para que venga Jesucristo. Asimismo, cuando somos salvos, ese rato, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese momento Él deposita nuestra simiente en nosotros para que nuestro espíritu que estaba vivo, que estaba muerto, perdón, reviva. Ya sin pecado. Ya sin pecado puede revivir el espíritu, del contrario, ¿no? Y podamos tener esa relación con Dios como hijos, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Pasamos a ser de acusados, de pecadores a hijos. Y Él pasa a ser, nosotros, de juez, pasa a ser a un padre amoroso. Juan 3:18, justamente lo que decía hace un momento. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo pasado, participio pasado, ya ha sido condenado porque no ha creído. Ni se ha arrepentido, peor, ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, el cual nos avisa que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que ya está vivo de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos, herederos y coherederos con Jesucristo. ¿De qué? De todo el universo. Las cosas espirituales tienen que discernir de manera espiritual, como dice en 1 Corintios 2, 1, 2. Pero cuando se tiene el espíritu vivo nomás. Mateo 22, 32 dice Jesucristo, Dios es un Dios de muertos, no es un Dios de muertos, sino de vivos espirituales. Un muerto no oye nada, no le oye la voz de Dios y el peor puede expresarse ante Dios. Y mucha gente, muchas iglesias, falsas doctrinas, están muertos alabándole al Señor. Dios no les oye. Están muertos diciendo que el Espíritu Santo se mueve, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya está en Algonquin, que viene por ahí por Blue Ridge, que viene, ya se acerca, ya está por aquí, ya llega a Carpenterville, ya está en Skokie, ya llega, ya está aquí, ya llegó. Ahí todo el mundo se desmaya, gritan.
Cuando piden eso, que el Espíritu Santo venga, yo digo, no son salvos, porque no tiene uno que decir que el Espíritu venga, sino que el Espíritu se manifieste en uno, porque uno ya tiene el Espíritu Santo adentro. Como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual ya está en vosotros, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros, ya no somos nuestros, somos de Dios. Por lo tanto, glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Dice. ¿Cuál es el precio? No la sangre de Jesús. El precio es la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Ese fue el precio. Perdón. Este aire acondicionado me afecta un poco. Disculpen. Perdón. Bien. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Nosotros pasamos a ser los hijos. Ya no somos esclavos. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya somos herederos, somos hijos. Los otros son desheredados, los que no son salvos, los que no han entendido la salvación y peor se han arrepentido, ¿no? Porque son dos pasos. Primero el uno, después el otro. Primero el arrepentimiento y después creer en el Evangelio, y no al revés. Yo creo en el Evangelio y después, si tengo tiempo, me arrepiento. No, sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no puede haber Evangelio, que se entienda. Y dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. No dice seremos, somos ya. ¿Desde cuándo? Desde el día de nuestra salvación. Desde el día que entendimos del Evangelio. Y primero nos arrepentimos, obviamente. En un instante, desde ese instante, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Esto se refiere al arrebatamiento o trato de la iglesia, ¿no? Cuando Él se manifieste, es decir, cuando nos rapte a su novia, a todos los salvos, a su iglesia. Seremos semejantes a Él, porque nuestro cuerpo será transformado al de Cristo si estamos vivos. Pero antes, los que resuciten, que hayan hecho esos dos pasos, ¿no? Los que resuciten, su cuerpo, su alma ya está en el cielo. Y transformado, se unirá con su cuerpo, con el cuerpo transformado, primero. Y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados. En las nubes. Se refiere al arrebatamiento rapto. Si perdemos, no perdemos el apellido. Es decir, siempre seremos hijos de Dios, pero habrá consecuencias, obviamente, habrá consecuencias. No vamos a perder la salvación, pero habrá consecuencias. Como en todo, ¿no? La ley de la acción y la reacción, causa y efecto. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Siembra amor, cosecharás amor. Siembra odio y cosecharás odio. Siembra pecado y cosecharás las consecuencias, pero no la pérdida de la salvación, si es que es realmente auténtica la salvación. ¿Ok? Bien. Sin embargo, siempre hasta que nos muramos vamos a pecar. Aquí viene la comunión con Dios. La relación nunca se pierde, ¿no? No puedo decir a mi hijo, si hace algo malo, algo que a mí me avergüenza. Yo le digo, no, no, ya tú ya no te llamas Augusto, cambia nomás de apellido. Cambia tu otro apellido, Sánchez, yo que sé, Argüello, Zapata, yo que sé. Ya no eres mi hijo. No, yo le doy, le castigo, pero sigue siendo mi hijo. Hemos perdido la comunión, pero no la relación. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga y me pida perdón. Como les decía hace un momento, siempre vamos a pecar. Romanos 7, 19, 23 dice Pablo, el apóstol escogido para apóstol de los gentiles, escogido por Jesús. No que dice, es que se me apareció un viejito y ese viejito me dijo que yo debo ser apóstol.
A mí también, ¿cuántos viejitos se me han aparecido y no por eso soy el apóstol José Patricio o el profeta? No, soy el pastor porque guío a mis ovejas, eso sí, porque tengo un grupo de 60 personas que están escuchando ese momento y muchos más, de 12 países diferentes, y soy el pastor. Por eso me llamo pastor, porque el pastor es el que da comida, alimento a sus ovejas, y yo les preparo la comida espiritual con la unción del Espíritu Santo, que tengo desde que fui salvo. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Pablo dice, Romanos 7, 19 a 23, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él no dice el pecado que moraba en mí hasta que lo decía Jesucristo. Y de ahí yo sí, ya no mora en mí el pecado, ya soy santito, santurrón en el tiempo en el sentido de que no peco. No, sigue morando el pecado en mí, dice. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No dice el mal estaba en mí, el mal está en mí todavía. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Está clarito. No, es que Pablo, hasta cuando ya le conocía a Jesucristo, ya nunca más pecó. Fue un santurrón que nunca más pecó. Y sin santidad nadie verá al Señor. No puedo pecar, ya no puedo. No, él siguió pecando. Pablo, qué bestia. Ahora dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Yo les admiro, pues. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Si se podía guardar la santidad que ellos dicen sin pecado, ¿para qué vino Cristo entonces? Si la, si la, si la justicia fuera por la ley del hombre, entonces por demás vino Cristo, dice la palabra de Dios. La justicia de Dios es por Jesucristo, no por el hombre. Seguimos pecando. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que es pecador y que seguirá siendo hasta la muerte. Él se llama el primer pecador. Miren, en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. No dice, yo era el primero yo era pecador hasta que lo decía Jesús. Cuando le conocí a Jesús, yo dejé de ser pecador. ¿Dónde está eso? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Y yo también soy el primero pecador. Sigo siendo pecador hasta la muerte. Yo sigo siendo. Pero Dios ya me ve como justo sin ser justo. Dios me ve sin pecado, teniendo pecado. ¿Por qué? Porque creí en el Evangelio. Y primero me arrepentí. Por eso, no por mis obras, por la gracia y por la misericordia de Dios. La gracia que me dio algo que no merecía el cielo. Y misericordia no me dio lo que merecía el infierno. Gracia y misericordia. Pura gracia y misericordia. De los cuales yo soy el primero, dice, y yo también soy el primero. Juan, el apóstol amado, el que reclinó la cabeza en la última cena, en la cabeza en el pecho de Jesucristo. Dice, en 1 Juan 1, 8, 10, si decimos que no tenemos pecado, él se incluye, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Remata diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él se incluye, no dice, si dicen que no tienen pecado, ¿verdad? Porque yo ya soy santito, yo ya lo peco. Si decimos que no tenemos pecado, y acá abajo dice, si confesamos nuestros pecados, él sigue confesando su pecado. Y tenemos que confesar nuestro pecado también, enseguida delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que confesar enseguida, lo más pronto que podamos, el pecado, para que nos perdone. No para no perder la salvación, porque si yo me muero, aún sin confesar este pecado, ya está pagado. Abogado tenemos, Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, como dice el mismo Primera de Juan, en 2, 1 y 2. Si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso, dice la palabra de Dios.
Él siempre nos perdona. Como el hijo pródigo, por ejemplo. Lean Lucas 15, del 11 al 32. El hijo pródigo fue perdonado. Pedro, Pedro también reconoce esa verdad. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora a esto ahora nos salva, o sea, nos da la salvación. El bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque no es el bautismo con agua y que el Espíritu Santo. Cuando uno es salvo, se entiende la salvación, se arrepiente primero y entiende la salvación, es como una venda que se le cae de los ojos ese rato. Y ese rato somos bautizados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo, como dice en Primera de Corintios 1, perdón, en Efesios 1, 13 y 14. El bautismo que corresponde ahora a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Estamos en la carne, tendremos siempre el pecado. No nos han quitado la inmundicia de la carne. Solo Dios nos quitó el pecado, pero Él nos ve sin pecado. No es que no tenemos pecado, seguimos teniendo. No se refiere al bautismo en agua, sino al bautismo del Espíritu Santo. Siempre mientras vivamos pecaremos. El apóstol Pedro se incluye entre los pecadores, pero Él siempre nos perdona. Siempre nos perdona. Dios siempre nos perdona, como un hijo bueno que es, como un padre bueno que es también. Pero no nos está perdonando cada rato, ¿no? Con el mismo pecado y el mismo y el mismo y el mismo. Porque si no, vamos a llegar a decir, acúsame, padre, que forniqué ahora, y a 7 padres nuestros, y el otro domingo lo mismo, y el siguiente lo mismo, 14 padres nuestros, y el siguiente 21, y el tercero 28, y así sucesivamente múltiplos de 7, o de 10, yo qué sé, o de 5, ¿no? Y siempre vamos a estar con eso. Entonces, la relación con Dios es diferente de la comunión con Dios. La comunión con Dios es pedirle perdón, recuperar la comunión con Dios, recuperar la comunión que se pierde. Dios ya nos deja de hablar, nos deja de hablar. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice en Amós 3:3. Y dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tenemos que tratar de estar en luz por eso, no por haber perdido la salvación. ¿Okay? Las consecuencias del pecado son el castigo de Dios. Dios va a castigarnos, ¿no? Como Hebreos 12:7-8 dice, la pérdida del gozo de la salvación, no de la salvación, como dice Salmos 51:2 y Salmos 32:3-6. Pérdida de galardones ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Y pérdida de nuestra comunión con Dios, Gálatas 6:7. Dios nos va a dar cuando pequemos a los salvos. A los no salvos no, no les importa. Son criaturas de Dios, no son sus hijos. A nosotros sí. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:7-8. ¿Ok? Dios nos va a dar. No os engañéis, no, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se sembrare, eso también se Gálatas 6:7. ¿Ok? Vamos a pedir galardones ante el tribunal de Cristo. Tenemos que guardar entonces la santidad, o sea, tratar de no pecar en ese sentido, pero siempre vamos a pecar. ¿Ok? Entonces, relación con Dios nunca se pierde, una cadena bien fuerte. Comunión con Dios es un hilo finito que se puede romper. Tenemos que recuperarlo a través de pedir perdón y de la oración. Gracias, Dios mío, por habernos hecho entender esta verdad maravillosa. Gracias por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén y amén.